Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos a Auditorio Bancalari, Campus Monterrico, para recibir esta charla magistral del Puerto Multipropósito de Chancay, impactos en la economía y en el comercio exterior. Esta charla ha sido organizada por la Facultad de Ingeniería, específicamente en nuestra carrera de Ingeniería Industrial. Quien habla, mi nombre soy el profesor Percy Castro, coordinador de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy nos acompaña, la exposición va a estar a cargo del señor almirante Carlos Tejada Mera, quien se desempeña como gerente general adjunto de Terminales Portuarios Chancay S.A. COSCO Shipping Ports, Perú, Chancay, Perú. Bueno, una breve presentación de nuestro expositor. El almirante Carlos Tejada se graduó de alférez de fragata como espada de honor en el primer puesto de su promoción. Ha desempeñado múltiples cargos a lo largo de sus 35, almirante, 40. 37 años de oficial de nuestra Marina de Guerra del Perú. Quien les habla, yo también soy oficial retirado de la Marina de Guerra. Tuve el gusto de tenerlo al almirante Tejada como mi comandante general. Casualmente, el año que me retiré, quien me entregó mi placa ese día que me retiré fue el almirante Tejada. Coincidencias de la vida, yo hoy lo tengo acá como expositor de esta charla magistral. El almirante Tejada ha sido graduado en curso de Dirección Estratégica de Empresas en la Universidad del Pacífico, maestría ejecutiva en Administración en la Universidad San Ignacio de Loyola y un máster internacional en Administración de Empresas por la Universidad de Quebec, UQAM, Canadá. Bueno, múltiples funciones dentro de nuestra Marina de Guerra, comandante de la fragata misilera Mariátegui, diferentes cargos operativos y directivos en la Marina de Guerra. También participó en el proceso de cumplimiento y ejecución del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demarcación marítima con Chile y el programa de reequipamiento y modernización de la Marina más importante que hemos tenido en los últimos años y que se viene ejecutando todavía a la fecha. Muchos proyectos que hoy son tangibles, pero el más importante, yo diría, es la construcción del buque escuela. Era un anhelo que teníamos y con el almirante, cuando estuve comandante general, se impulsó y se terminó el buque. El buque hoy navega y lleva por todos los mares a nuestros cadetes y personal de la Marina de Guerra y de diversas instituciones del Estado. También ha desempeñado la carrera del almirante Tejada en el campo de gestión de empresas. Incluye responsabilidades de alta gerencia en el directorio del CIMA Perú y luego, al pasar al retiro, en enero de 2015 se desempeña como gerente general adjunto de la empresa COSCO Shipping Ports Chancay, Perú, empresa que viene desarrollando y construyendo el puerto multipropósito de Chancay. Bienvenido, señor almirante. Gracias, Percy. Bueno, muchas gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por esta invitación. A Percy, que fue el contacto. Es un gusto estar con ustedes para poder presentarles, bueno, gracias también a los decanos, a los profesores y a ustedes, alumnos universitarios. Voy a hacerles una descripción. El proyecto es un proyecto complejo. Espero que con la presentación se hagan una idea y, por supuesto, estaré gustoso al término de la presentación, si tienen algunas inquietudes, poderlas absolver. Quiero, antes de empezar la presentación, yo creo que ha sido de público conocimiento que hemos tenido un accidente, una subsidencia en la construcción del túnel. Gracias a Dios no ha habido afectaciones a las personas en su integridad. Hemos reaccionado, hemos asumido toda la responsabilidad y hemos compensado, reubicado y estamos reparando íntegramente las viviendas que han sido afectadas. Y por supuesto, hemos paralizado la construcción del túnel
hasta que los peritos no determinen las causas de este accidente y también se identifiquen claramente las acciones que tenemos que tomar para que esto no vuelva a suceder. Es un túnel de 1.8 kilómetros que estamos construyendo. Estamos ya en más de 700 metros y es un gran reto de ingeniería porque casi la mitad de este túnel se está construyendo en arena y esto justamente presenta retos y riesgos lamentables como el que acabamos de tener. Bueno, yo quería empezar con eso, pero creo que un video es mejor que 1000 palabras. Les quiero pasar un video del concepto de lo que es el puerto y en qué consiste la obra que estamos ejecutando. Respaldado por COSCO Shipping Group, la mayor empresa de transporte integrado del mundo, COSCO Shipping Ports ha adoptado los puertos para todos como su misión y considera la inversión y operaciones de los puertos como eje clave con ventajas incomparables. En el 2019, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, COSCO Shipping Ports y Volcán Compañía Minera firmaron un acuerdo sobre el proyecto del puerto Chancay, Perú. El puerto de Chancay está situado en la bahía de Chancay en el centro del Perú, a solo 60 kilómetros de la ciudad capital de Lima. Lima, como centro económico y cultural del Perú, presenta el deslumbrante encanto de la metrópolis internacional y brinda una ubicación geográfica ventajosa al puerto de Chancay. El puerto de Chancay también ha sido bendecido con una buena profundidad natural del agua. La amplia área terrestre y rompeolas se construirán sobre área ganada al mar. Un túnel viaducto subterráneo que permite la interconexión entre el puerto y la carretera panamericana. Está previsto que en la primera fase de construcción del proyecto del puerto de Chancay se construyan 4 amarraderos, incluidos 2 amarraderos de contenedores y 2 amarraderos multipropósitos. Mientras tanto, también estará equipado con 730.000 metros cuadrados de área de operaciones de muelle y 270.000 metros cuadrados de área auxiliar integral en el complejo de ingreso. Cuando se complete la primera fase, se espera que el rendimiento anual alcance 1 millón de TEUs y 6 millones de toneladas de carga general y a granel. COSCO Shipping Ports ahora está integrando recursos y brindando ventajas para convertir el puerto de Chancay en un puerto inteligente de última generación a nivel mundial. El puerto estará equipado con las grúas de muelle más modernas y grúas pórtico automatizadas montadas sobre rieles. Además, se adoptarán varios tipos de sistemas inteligentes y confiables de administración de puerto para cumplir con la operación eficiente con buques de 18.000 TEUs. El puerto, la zona logística y la estación de ferrocarril, todos juntos constituyen 3 elementos que permitirán el transporte integral por vías terrestres, ferrocarriles y rutas marítimas. Para maximizar la eficiencia, formarán un excepcional puerto hub y un sistema de servicio en la cadena logística. La iniciativa de la Franja y la Ruta traerá oportunidades sin precedentes a la cooperación entre Sudamérica, Perú y Brasil. En este caso, el proyecto del puerto de Chancay mejorará en gran medida la construcción de infraestructura en los puertos y la logística del Perú, promoverá el comercio bilateral y profundizará la amistad entre los países sudamericanos y China. En el futuro, el puerto de Chancay se convertirá en uno de los centros logísticos más influyentes de la costa del Pacífico. El puerto de Chancay, el puerto para todos. Bueno, este es un poco el concepto general y el alcance de lo que se está construyendo en Chancay, un puerto multipropósito. Y yo quisiera, aparte de lo que se ha indicado en el video, explicar algunos aspectos relevantes. El primero, ¿quién es el socio de este proyecto? Es COSCO Shipping Port Limited, que es un socio global, es un socio operador que está en todo el mundo. Es el primer operador de negocio integrado a nivel global porque opera puertos en 37 ciudades distintas. Está presente en Norteamérica, en Europa, en casi todos los países de Europa, igual en el Asia, en Medio Oriente y por supuesto en China, que es un... Y
tiene un componente importante, que como parte de COSCO Group tiene la naviera más grande del mundo también, que es COSCO Shipping Line, que es, si bien es cierto, la tercera en buques contenedores, pero en número de unidades tiene cerca de 1.400 buques que son de contenedores, carga general, carga granel, o sea, tiene esa potencia el socio. Bueno, y estaba buscando, como está en todo el mundo, estaba viendo dónde establecer esta presencia para mejorar la infraestructura portuaria en beneficio del comercio global, y hubo la sinergia de unirse con el desarrollador inicial de este proyecto, que era Volcan, la compañía minera. Algo importante, que esta línea COSCO Line es parte de una alianza que se llama Ocean Alliance, que la integran también CMA CGM de Francia, Evergreen de Taiwán y OCL de Hong Kong. Y estas 4 navieras transportan en el Asia-Pacífico más del 45% de la carga marítima de todos estos países. Entonces, estamos viendo que es un socio muy serio, muy técnico, es un operador global a estándares mundiales. Solo para resumir, el proyecto en esta primera etapa tiene 3 componentes. Si ustedes observan acá, esta es la Panamericana Norte, y hacia el lado este de la Panamericana Norte, a 200 metros, se está construyendo lo que denominamos un complejo de ingreso. ¿Qué es el complejo de ingreso? La zona del antepuerto, en términos donde los camiones van a esperar, donde van a pasar aduanas, donde se va a hacer todo el trámite necesario para inspeccionar la carga. Y una vez que pase este proceso, va a ingresar a un túnel viaducto subterráneo de 1.84 kilómetros de extensión, de 4 carriles. 3 carriles son vehiculares, un 4º carril es para escape de personas, y donde va a haber fajas de transportadoras de granos también. Y el tercer componente es la zona operativa portuaria, que en esta primera etapa va a tener 2 amarraderos para buques contenedores y 2 amarraderos, este número 1 y este amarradero número 2, para buques graneleros de carga general, buques de carga rodante. Estos son los 3 componentes del proyecto, y esta inversión, quisiera mencionarlo, es 100% privada. Es una inversión de privados en beneficio de la mejora en la infraestructura del país, de la logística y de la competitividad. Donde 60%, lo mencioné, es COSCO Shipping Port Limited, que es el primer operador global, y 40% Volcan, compañía minera. En esta primera etapa, el costo de esta construcción es de $1.300 millones, casi la mitad es lo que ya se tiene invertido hasta la fecha. Una particularidad, tiene condiciones operativas para permitir que esas grandes naves, las naves que aún no ingresan a la costa del Pacífico de Sudamérica, que son los buques AAA, que manejan entre 18.000 y 21.000 contenedores en cada viaje, o los nuevos buques que empezaron a operar el año pasado, los Megamax 24, de 24.000 contenedores, puedan operar desde este puerto. Otro tema importante es que tiene una óptima conectividad. Un contenedor que es bajado de un buque puede estar en 3 minutos en la Panamericana. Y eso marca una diferencia si vemos lo que sucede en la mayoría de puertos, no solamente en el Perú, sino en la costa del Pacífico, que la carga sale del puerto y para llegar a las vías longitudinales o transversales se pueden pasar por lo menos un par de horas, ¿no? En esta... No, un ratito. Ya. El área portuaria en esta primera etapa es de 141 hectáreas. ¿Qué significa eso? El doble que el Callao. El Callao tiene 72, 73 hectáreas. Este puerto va a tener el doble de área portuaria. Solo el patio de contenedores en esta primera etapa va a tener una extensión de 73 hectáreas, es decir, 73 manzanas, para que se hagan una idea de la magnitud del patio de contenedores. Y se está trabajando para que
esté operando a finales del próximo año. Y un tema particular de este puerto es su compromiso con la visión global de largo plazo al 2050. Ustedes saben de que hay un compromiso de la preservación del medio ambiente, la contaminación, los impactos. Este puerto va a ser totalmente automatizado. El operador ha traído lo mejor de su tecnología global a este puerto, porque era un puerto greenfield, no existía nada, se está construyendo de cero. No es un puerto que se está concesionando o que se está mejorando. Es un puerto que se está haciendo de cero. Eso ha permitido de que la zona del patio de contenedores sea una zona de manejo automatizado. No hay presencia de personas. Por supuesto que hay otras áreas donde sí va a haber operadores, ingenieros y todo, pero en la zona del patio de contenedores es totalmente automatizados. Los vehículos son eléctricos. Y como comprenderán, esta demanda de energía no existe en la zona, porque todo Chancay tiene una central de 20 megas. Este puerto en esta primera etapa requiere 35 megawatts de potencia, para lo cual el proyecto incluye, estamos construyendo una línea de transmisión eléctrica de 7 kilómetros del ramal principal que va desde Zapayal hasta Barranca. Estamos construyendo una línea que nos va a permitir traer a esta zona 150 megas. ¿Por qué? Porque el puerto tiene otras etapas. Entonces, en esta primera etapa y en la siguiente va a demandar más energía, y esta es una inversión que hay que hacerla desde el inicio, en la torre de control y la línea de conducción. Entonces, este es otro tema que va a caracterizar al puerto. ¿Y cómo estamos? También creo que un video, ¿cómo está el avance de las obras? Este es el muelle 1. Este es la futura patio de contenedores, pero ahí tenemos ahora nuestro centro de producción. Se han producido 26.000 acrópodos. No hay el tamaño de rocas en la zona. Para la coraza exterior se han construido y también se están construyendo en el interior los pilotes, 1.300 pilotes. El rompeolas principal tiene una extensión de 2.7 kilómetros. Ya estamos a 200 metros de concluir este rompeolas principal. Y como ustedes saben, el rompeolas principal tiene la finalidad de que las naves que amarren no estén impactadas por las condiciones del mar y puedan seguir operando en su carga y descarga de los contenedores o la carga que... Bueno, este es el complejo de ingreso. Acá está la Panamericana, el edificio administrativo, el túnel. El puerto tiene un avance de 42% en la obra y ha sido conceptualizado para que la operación portuaria no utilice áreas públicas. Toda la operación portuaria se haga en la zona portuaria. Por eso se ha construido el complejo de ingreso y evitar que existan camiones en las vías públicas, y porque eso pues tiene un impacto social y ambiental que todos conocemos, ¿no? Entonces, ha habido en todo el diseño y en todo el desarrollo del proyecto un gran compromiso con la visión global de medio ambiente y social. Y por esa razón, el proyecto no solamente viene construyendo el puerto, hay una visión moderna de la integración ciudad-puerto. O sea, no se puede concebir de que hay un puerto de última generación y al costado de una ciudad que tenga una serie de carencias, sobre todo en brechas básicas sociales. Entonces, nosotros hemos
venimos contribuyendo con las autoridades en financiar la visión de largo plazo de la ciudad. Hemos financiado los proyectos, los estudios, los proyectos de inversión pública en plan de desarrollo urbano, en saneamiento, el nuevo sistema de desagüe, pero no un sistema de desagüe proyectado para la necesidad actual, sino se hizo un estudio con apoyo de cuál era la proyección de crecimiento de Chancay a 40 años. Entonces, todos estos estudios de impacto, estos estudios de inversión se han hecho con una visión de largo plazo. Y se han hecho los estudios de saneamiento, vivienda de salud, en seguridad, un centro de seguridad de última generación, con cámaras, con videos, con sistema de reacción rápida. Hemos financiado el proyecto de inversión pública del Instituto Tecnológico de Chancay, que solamente actualmente da dos carreras técnicas, que es auxiliar de contabilidad y auxiliar de cómputo. Pues la mayoría de la juventud chancayana migra, termina la secundaria y migra hacia Huacho, Huaral o Lima. No se quede en Chancay. Aspiramos que con la presencia del proyecto y con la migración de inversiones que va a haber en la zona y de nuevos negocios, en este Instituto Tecnológico ya pensamos habilitar 4 carreras técnicas de primer nivel, tanto en la parte de la calidad educativa como tecnológica, en electricidad, mecánica, mecatrónica y la otra era y de tecnología para manejo de grúas técnicas, porque este puerto va a necesitar muchos técnicos e ingenieros en IT, en tecnología, muchísimos. Y de igual manera estamos financiando el estudio con Fondepes, Fondepes ha hecho su trabajo y está haciendo el muelle de pescadores, lo está desarrollando de manera simultánea. Entonces, nos hemos comprometido en que Chancay crezca junto con el puerto con una visión moderna. Y en ese sentido, durante la etapa de construcción, nosotros estamos haciendo inversiones en compensaciones por los ruidos o molestias que producen el tránsito de los camiones por la ciudad, que después que esté el túnel no van a haber más, casi $9 millones en compensaciones, y en otra serie de proyectos que estamos haciendo en Chancay, con una inversión de $24 millones, en, por ejemplo, contratación de mano de obra local, construcción de infraestructura, hemos hecho losas deportivas, mejoramiento del coliseo, hemos dado programas de becas a los hijos de los pescadores, becas completas, que incluyen todo, transporte, alimentación, libros, educación, todo, una beca 100%. Y como había problemas para que ellos pudieran ingresar y veíamos que las becas no estaban siendo cubiertas, este año hemos, con la Universidad de San Marcos, hemos iniciado las academias preuniversitarias en el Instituto Tecnológico para que los jóvenes que se reciben en el Colegio de Chancay tengan mayores opciones de ingresar a universidades, para que no nos interesa ahorrar esa beca, nos interesa que el capital humano de Chancay crezca, y que nos interesa que ingresen a las universidades y se queden en Chancay contribuyendo al desarrollo de su ciudad y de sus familias, ¿no? También hemos, con gran orgullo, hace 6 años iniciamos las academias deportivas en 3 ramas, ajedrez, taekwondo y surfing. Porque Chancay es una zona de mucho surfing y nosotros estamos financiando las academias, trajimos a profesores de primer nivel mundial y con gran satisfacción, después de 6 años, ya tenemos jóvenes de Chancay que son campeones nacionales y algunos de ellos están viajando a los Panamericanos ahora en septiembre, en ajedrez y en taekwondo. Así que nos sentimos realmente muy contentos de haber contribuido en el desarrollo de la juventud de Chancay y estar contribuyendo con eso. Y en paralelo, a través de, como un tercer componente de esta visión social, estamos haciendo obras por impuestos, con el apoyo de uno de los socios que es Volcan. El mercado modelo de Chancay, bueno, el mercado, lo que había, se incendió hace 7 años,
hubo un problema, y hemos hace 2 años entregado el nuevo mercado modelo de abasto de Chancay, con una inversión de 22 millones de soles, y es un mercado súper moderno, 600 puestos, tiene tratamiento de agua, guardería, etcétera, congelados, todo el tratamiento de aguas servidas. Y el próximo mes estamos inaugurando el polideportivo cerrado por 13 millones de soles para Chancay. Así que lo que quería mencionarles es que se está haciendo el puerto, pero estamos enfocados a que el puerto sea transformacional también para la ciudad. Y bueno, los impactos del proyecto, ¿no? Bueno, como todos ustedes saben, Perú es una economía abierta al mundo, tiene tratado de libre comercio con cerca de 37 países, 38 países, pero esos países tienen una particularidad. En primer lugar, los países con los que Perú tiene tratado de libre comercio representan el 42% de la población mundial, porque solamente entre China, la India, ambos países están cerca de 3.000 millones de habitantes y la población mundial es de 8.000. Se hagan una idea, esos dos países, solo esos dos países representan casi un 38, casi 40% de la población mundial. Y si sumamos Indonesia, que tiene un poco más de 400, estamos viendo que existe en esta parte del Asia-Pacífico una gran concentración de población y donde el Perú tiene tratado de libre comercio con países que significan el 42% de la población global, y también todos estos países, incluyendo México, Estados Unidos, Canadá y los países del Asia, representan el 82% del PIB mundial. Por eso que es importante que Perú tenga una buena conectividad, infraestructura de primer nivel hacia el Asia-Pacífico, porque esa zona es la gran fuente de riqueza global. Canadá, Estados Unidos, la India, México, son los 7 países más ricos del mundo. Y el no tener infraestructura apropiada es una limitación para que nosotros podamos crecer. Y lo vemos día a día en carreteras, trenes, servicio público, y entre ellos están los puertos y los aeropuertos. Entonces, el Perú, para que pueda seguir creciendo, requiere cerrar esa brecha de infraestructura. Este es un aporte de privados al cierre de esas brechas, ¿no? Y el 92% de las exportaciones peruanas van a esos países, con el que Perú tiene tratado de libre comercio. Entonces, es importante tener esto como visión. ¿Y por qué? Actualmente los países de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, no tienen el suficiente volumen de carga para hacer rutas directas al Asia. Entonces, esas grandes naves, las naves de 18.000 contenedores hacia arriba, no ingresan a la costa del Pacífico sudamericano. O si ingresan a la mitad de carga, porque no hay puertos que puedan recibir la profundidad que requieren estas naves, ni tampoco el equipamiento necesario. Ahora, Callao también se está modernizando. Dubái Port está haciendo una inversión que va a permitir que estas naves también ingresen. Eso es bueno para el país porque entre Callao y Chancay van a tener una infraestructura de primer nivel, y eso hace que la carga, los costos logísticos de la carga marítima que importa o exporta Perú sean mayores a otros países con los cuales nosotros necesitamos competir. Porque la carga que va hacia el Asia tiene que hacer escala en Manzanillo o en Long Beach, en Estados Unidos, para ahí ser trasladada al Asia. Por esa razón, si ustedes ven el boom de la agroexportación, más del 90% de lo que produce el Perú de agroexportación no va hacia el Asia, va hacia Norteamérica o a Europa, porque tenemos tratado. ¿Y eso por qué? Porque el costo de transporte sería muy oneroso y no nos haría tan competitivo nuestra producción agroexportadora. Y eso, y también para el caso de Brasil, que es la 8ª o 9ª economía del mundo,
exporta hacia el Asia volúmenes de 500.000 millones de dólares, casi como 300.000 millones de dólares al año hacia el Asia, a los países del Asia, y lo tiene que hacer dando la vuelta por África, y esta carga se demora pues 40, 50 días, y peor aún, la zona del Acre, el Amazonas, que está cerca al Perú, que tiene que atravesar todo el territorio brasilero. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tenemos de transformar esta visión de las rutas navieras? Esto, señores. El puerto de Chancay, conjuntamente con el Callao puede constituir en esta zona un hub portuario para toda la costa del Pacífico, porque COSCO Shipping y sus socios no solamente van a operar de estos puertos, sino van a proveer rutas directas hacia el Asia. Entonces, ya la carga de la costa Pacífico no va a tener que desplazarse hacia Norteamérica para ir al Asia. Esto significa un ahorro de 10 días. Entonces, con esta infraestructura de primer nivel y logrando que estas grandes rutas, que Perú sea un punto de las grandes rutas marítimas como lo es México, Estados Unidos, significa la posibilidad enorme de integrarnos al sistema global de transporte marítimo. Y si logramos que se logre la conectividad siempre anunciada entre Brasil y Perú, imagínense el potencial de crecimiento que tiene nuestro país, porque en esa ruta normalmente se establecen cadenas de valor, fábricas, agricultura que va a crecer. De hecho, imagínense si la agricultura está exportando 18.000 millones de dólares ahora en el Perú y vienen los proyectos que están en camino de mayores irrigaciones, lo que aspira a nuestro país es que esos volúmenes crezcan de manera importante. Tenemos Majes, que ya se está destrabando, en el norte este proyecto Chavimochic 4 creo que también. Entonces estamos aspirando a duplicar nuestra área agrícola. Qué buen momento que eso se duplique y que podamos tener esta infraestructura y estas rutas para abrir nuestros mercados de agroindustriales hacia el Asia Pacífico, no solamente hacia Norteamérica y Europa. ¿Y cuáles son los impactos positivos de este proyecto? Son evidentes. Va a haber rutas directas al Asia. Eso va a ocasionar reducción de costos logísticos. Solo les quiero mencionar un ejemplo para no extender mi presentación y dejar para que ustedes, por favor, hagan las preguntas que deseen. Usted sabe que en Chancay están los centros de alimentación del norte para aves. O sea, muchos de los pollos que consumimos acá vienen desde Chancay. Porque ahí está San Fernando, Avinca, está Redondos, y tienen que llevar, como no hay un puerto cercano, desembarcan por el Callao, porque el Perú no produce alimentos para los pollos ni para los pavos. Tenemos que importar casi el 87 al 90% del grano que usan para la crianza de aves, se importa de Canadá, Estados Unidos, Argentina o Uruguay. Nosotros importamos esto y ese precio lo pagamos nosotros al final como consumidores finales, porque el que cría las aves va sumando los costos, y solo en flete terrestre anual San Fernando gasta casi 11 millones de dólares para llevar los granos de Callao hasta Chancay. Y si lo sumamos lo que gasta Redondos y todo, ese precio al final lo terminamos pagando los consumidores. Entonces, el puerto va a permitir que los costos logísticos se reduzcan y que aspiremos a tener precios más competitivos. Y no somos competitivos en el ave porque si vamos a cualquier mercado, acá a cualquier retail, Totus, vamos a ver que hay pollo chileno, hay pollo paraguayo, brasilero. Si esos productos pueden ingresar al Perú es porque están compitiendo con el costo del pollo peruano. Entonces, el puerto va a permitir, entre uno de los muchos impactos, en que los costos logísticos de muchos productos, entre ellos he mencionado el ave, por ejemplo, la agroexportación. Casi toda la agroexportación desde Chancay hacia el norte tiene que ingresar hasta el Callao. Llega al Callao porque las grandes rutas no entran a cualquier puerto.
Es como las líneas aéreas, ¿no? La línea aérea dice, yo hago Lima, Los Ángeles, pero no entran en el camino. Las grandes rutas tienen puertos establecidos. Entonces, eso también va a permitir que los costos de los productos que normalmente nosotros importamos mucho de China o de otros países, al tener rutas directas se reduzcan en una importante cantidad, y eso va a ser positivo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir establecer una intermodalidad, servicios logísticos integrados en la zona, multimodales. ¿Y qué significa eso? Que el Perú va a incrementar su competitividad. Usted sabe que la competitividad es importante, no solamente por el producto, sino porque genera oportunidades de crecimiento de nuevas carreras, nuevos conocimientos. O sea, también tiene un impacto en la elevación del capital humano, en la transferencia tecnológica. Entonces, el Perú ha ido perdiendo en los rankings mundiales de competitividad sus posiciones. Llegamos a estar en el puesto 40. Ahora creo que estamos en el puesto 70 a nivel global. Entonces, esta infraestructura de primer nivel y el socio que tenemos va a contribuir a incrementar la competitividad del país. Y por supuesto, eso va a permitir un incremento de los volúmenes de exportación y el crecimiento económico. Ya por la presencia del puerto en la zona de Chancay y alrededores, ya sabemos de que se vienen inversiones importantes en logística, en fábricas. Creo que no metería... Interbank ya está pensando, ya tiene los terrenos, ya lo compró, para poner Totus, Promar. O sea, se viene un desarrollo y un crecimiento de Chancay importante. Entonces, eso es positivo para la ciudad y para el país. Y por último, mencionarles cuál es la visión realmente de esta inversión, porque los inversionistas no están pensando solo en construir un puerto. Acá pueden ver ustedes la visión final de la zona portuaria que tienen los inversionistas. Lo que está encerrado en rojo es lo que se está construyendo en esta primera etapa. Por supuesto, el complejo de ingreso y el túnel se construye en la primera etapa porque no se puede construir otro túnel, es una obra muy compleja. Pero en la etapa final, el puerto aspira a tener 280 hectáreas de zona portuaria, 15 amarraderos, 4 para carga general y granel, 11 amarraderos para carga de contenedores, lo que significa... Ahora me olvidé decir, los amarraderos que estamos hablando, va a haber muelles por una extensión de 1.5 kilómetros de muelles. Cuando termine el proyecto, eso va a depender del gatillo, del mercado, será en 20 años, 25 años. Vamos a tener 6 kilómetros de longitud de muelles. Es una infraestructura importante, pero junto con este proyecto, que es el proyecto del puerto, que está acá, esta es la zona portuaria, y acá está el complejo de ingreso. Este es el complejo de ingreso, este pedacito. Se tiene alrededor una zona logística de 870 hectáreas y la visión que tienen los propietarios es que más que tener un puerto en esta zona, junto con el Callao, Ancón, donde se está lanzando el Parque Industrial de Ancón, y Chancay, en el Perú se constituya un hub logístico, industrial y tecnológico, que se vengan a instalar empresas de primer nivel global, un Huawei, un Samsung, un Toyota, y que no exportemos solamente materia prima, porque nosotros exportamos materia prima, que acá se hagan plantas que en vez de exportar el litio a granel, exportemos baterías de litios. En vez de exportar cobre a granel, exportemos cables de cobre acá. Entonces, esa es la visión que tienen los propietarios del proyecto, tener un centro para toda la costa de Sudamérica, que entre Callao, Ancón y Chancay se constituya un hub. Pues no un hub portuario, el puerto es un componente de esta visión, sino un hub transformador en logística, en tecnología e industrial. Y eso, creo que todos los peruanos aspiramos que esto, y de repente muchos de ustedes van a contribuir en hacer realidad esta visión. Bueno, y para terminar y pasar a las preguntas, este ya sería el proyecto terminado.
Y esto se va a hacer, incluye una estación de tren, que el proyecto va a entregar al MTC de 22 hectáreas, incluye un sistema de conectividad moderno, y aspiramos de que esto sea realidad pues, en 20, 30 años, en beneficio de todo el país y de todos nosotros los peruanos. Muchas gracias. Es un poco el... Por favor, si no hubo algunas cosas claras o tiene una duda, con gusto puedo atender sus inquietudes. A ver, sería muy importante aprovechar esta brillante oportunidad que tenemos para hacer las preguntas. Ya esto viene algún tiempo, la verdad. Yo hace 2, 3 meses, yo había escuchado, la primera vez que escuché del puerto de Chancay fue cuando pasó al retiro el almirante y pregunté, ¿y a dónde se irá a trabajar el almirante? Se va al puerto de Chancay. Eso fue el 2015. Y lo escuché y lo dejé de escuchar. ¿Cuándo lo he vuelto a escuchar? En los últimos meses, pero no acá, sino en YouTube, en Chile. La preocupación de los vecinos del sur por este puerto. Por favor, si tienen alguna pregunta al almirante Tejada, adelante. Por favor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo como un estudiante de ingeniería industrial, ¿qué me podría especializar para poder llegar a trabajar en un puerto como este? Mira, gracias por la pregunta, muy interesante. Bueno, ingeniería industrial tiene una particularidad de que puede integrarse en cualquier parte del comercio y la industria, porque sobre todo en procesos. Todas mis 4 hijas han estudiado ingeniería industrial. Empezaron en ingeniería industrial y después ya, pero así que creo que es una profesión que puede perfectamente integrarse en cualquier parte de la cadena de valor que va a haber acá, en la operación del puerto, en la logística, en la parte industrial que va a haber, en la parte comercial. O sea, creo que la profesión idónea para integrarse en cualquier parte de lo que se va a crear acá en Chancay. Y nosotros vamos a empezar en unos meses, en julio, agosto, a reclutar jóvenes que están por terminar la universidad para capacitarlos a costa del proyecto sistemas de operación portuaria, porque cualquier persona tenga la especialidad que use el puerto, ya sea de tecnología de información, ingeniería industrial y todo, tiene que recibir, de acuerdo a los estándares globales y las exigencias, una capacitación en operación portuaria y seguridad. Nosotros vamos a brindar este curso de manera gratuita. Por supuesto, vamos a procesar a la gente de Chancay, pero Andreita, que está acá, le va a pasar una tarjetita y estamos abiertos a… Claro, lo que sí, los que entran al puerto tienen que pensar que van a ir a vivir a Chancay. Y los invito a ir porque es una ciudad que yo agradezco a Dios que me haya permitido incorporarme a este proyecto, porque es una ciudad que tiene una proyección hermosa de futuro, de crecimiento, y sobre todo que se está planificando. Va a haber centros comerciales, yo estoy seguro que va a haber centros comerciales, que va a ser un polo de desarrollo en el norte, y bueno, tiene una alimentación de primera, se come muy rico en Chancay, pero muy rico, ¿no? Hay una zona cultural que nosotros vamos a contribuir, no lo mencioné, pero Chancay es una zona arqueológica, ¿no? Que todavía no está puesto en todo su potencial. Hay muchas colecciones privadas, una persona que tiene 4.000, y estamos viendo para la posibilidad con el MINCETUR de construir un museo que permita recibir todas estas hermosas piezas de la cultura Chancay, que tienen muchos privados, pero que están dispuestos a cederlos si hay un sitio donde se puedan mostrar, y crear un circuito turístico en Chancay, porque alrededor de Chancay hay zonas turísticas fabulosas, hay buena comida, el chancayano es muy amigable, es una muy buena persona. Yo creo que va a vivir allá. De hecho, se han empezado desarrollos inmobiliarios importantes y hay condominios que están promocionándose para vender.
y sabemos de que hay unas desarrolladoras inmobiliarias que han comprado terrenos para hacer edificios, ¿no? Ya casi sabemos que en julio, agosto podría lanzarse el primer proyecto de vivienda, programa de Mi Vivienda, de 2.000 departamentos, también en Chancay, ¿no? O sea, se viene un crecimiento importante, así que bienvenido. Yo ya soy casi un chancayano adoptado ahí, tengo 8 años yendo a Chancay o quedándome ahí, dependiendo, pero verdad que nosotros vamos a reclutar a los jóvenes, y a Andrea al final le va a dejar una tarjetita, le escriben y encantados de que postulen a las plazas que vamos. Nosotros ahora somos 60 en el proyecto del puerto, porque el Cosco Shipping es un operador portuario, no es un constructor de puertos ni de túneles, para empresas. Entonces hemos hecho 2 empresas, vienen construyendo el puerto, una el túnel y otra la zona de muelles, y tenemos 2 empresas supervisoras. Pero a partir de fines de este año vamos a empezar a invertir. Vamos a nosotros crecer hasta hacer el próximo año 700 personas en la primera etapa. Entonces, de 60 vamos a hacer 700. Hay todo un plan de reclutamiento en muchas especialidades y vamos a tratar de que se incorporen los mejores valores. Ahora, Cosco los va a entrenar también, ¿no? En la operación portuaria, en la operación del sistema de operación del puerto, que es de lo más moderno del mundo. O sea, los que se incorporen van a ser entrenados por la empresa también, ¿no? No, ¿de qué? Al contrario. Ok, y que ese reclutamiento privilegie a UPC. UPC. Bueno, depende después de los profesores. Que hayan enseñado bien, ¿no? O sea, de todas maneras, eso está por descontado. No, es una broma. Pero el capital son ustedes. Ustedes son el capital del futuro. O sea que, por favor, ahí hay 2 preguntas. Por favor. ¿Quién? ¿De cuál? Gracias. Bueno, mi pregunta iba más para ver si, como usted mencionó que la obra se iba a terminar a finales del próximo año, si esa obra iba a tener algún tipo de vinculación con el aeropuerto, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, y de qué manera iba a estar vinculado, ¿no? Más que nada para el tema del desarrollo del país. Sí. Y también la otra pregunta es si esta obra tiene alguna certificación ISO para el medio ambiente, ¿no? ¿Qué tanto lo protege? Miren, gracias por la pregunta, muy importante. Voy a empezar por la segunda. Todo el diseño del puerto ha tenido como criterio principal el compromiso con el medio ambiente y con reducir los impactos sociales. Por esa razón se está haciendo el túnel. Ahora, lamentablemente, había una subsidencia, pero primer punto, cuando el puerto esté operando, la ciudad no va a sentir que hay un puerto en la ciudad. Porque si ustedes ven, va a venir la Panamericana, el camión, van a entrar a un sistema segregado que estamos construyendo nosotros de 8 carriles, va a entrar a la zona del complejo ingreso, que ya es zona privada portuaria, va a pasar por el túnel y va a ir a la zona portuaria, primero. Segundo, el proyecto original hacía que el puerto creciera hacia el oeste o la bahía, pero vimos que ahí podíamos impactar a la pesca artesanal, que es una pesca tradicional, y se hizo un rediseño para llevar el puerto hacia la zona sur, que no estaba poblada. Entonces, en todo momento, la decisión de los accionistas ha sido contribuir con la protección del medio ambiente y no tener impacto social que afecte durante la operación, y prueba de ello es que se ha invertido mucho en hacer el túnel. Nosotros teníamos el permiso para pasar por la ciudad, haciendo un tipo zanjón, pero eso que podía costarnos 30, 40 millones, sabíamos que iba a tener durante la operación, en la construcción un impacto, pero la operación iba a ser imposible. Entonces se decidió, los accionistas lo entendieron, hacer el túnel, que está costando 135. O sea, se ha triplicado la inversión pensando en el medio ambiente y pensando en las personas. Igual,
Los puertos normalmente tienen máquinas de combustión diésel, los camiones, las grúas porte. Aquí se ha decidido invertir un dinero muy importante en hacer que el puerto sea totalmente eléctrico, que no haya combustión diésel, que no haya contaminación de carbono. O sea, creo que va a ser el puerto modelo comprometido con la visión de medio ambiente del año 2030, 2050, ¿no? Entonces, y tiene impacto, como todo puerto, tiene impactos negativos y tiene impactos positivos. El impacto negativo, por ejemplo, es que evidentemente, eso está en el estudio de impacto ambiental y eso ha sido modelado y aprobado, pero todo impacto negativo tiene planes de mitigación o de compensación que se han presentado en el expediente que nos aprobaron, que duró 3 años. Nosotros tenemos 3 años haciendo el estudio de impacto ambiental para que nos aprobaran iniciar la obra, pero hay la medida de mitigación, por ejemplo, la retención de sedimentos que produce el rompeolas. El puerto considera un sistema de trasvase de cerca de 200.000 metros cúbicos al año hacia la playa del norte para que la playa del norte no tenga ningún impacto. Segundo, se han instalado cerca de 3 kilómetros de geotubos en el borde costero para que la playa no solamente se erosione, sino que se consolide y pueda crecer. Es una tecnología holandesa. Entonces, esta es una inversión de 1.300 millones de dólares que ha tenido mucho cuidado en el tema ambiental y social para que justamente no tenga impactos a la comunidad ni al medio ambiente. Hay playas que se erosionan o playas que se pierden. Eso está modelado, está incluido en los planes de mitigación y está en los planes de compensación. Eso como primera pregunta. Y lo segundo, la primera parte de tu pregunta, discúlpame. El aeropuerto, sí. Mira, sí, justamente el aeropuerto, los operadores del aeropuerto, LAP, hemos ido a visitar ya en 2 oportunidades, ellos han ido a visitar el puerto y estamos en mesa de trabajo porque yo hablaba ahí del transporte multimodal. Puede venir por río o puede venir por mar, llega al buque y el buque puede, carga especializada, puede ir por vía aérea. Eso funciona en todo el mundo. Efectivamente, cuando hablaba yo del puerto de Chancay, Parque Industrial de Ancón, que está impulsando por inversión y que va a lanzar, y Callao, tiene que haber una conectividad marítima, carretera y aeroportuaria. De todas maneras, porque si no existe eso, hay sobrecostos logísticos. Y estamos viendo cómo nos vamos a conectar ahora. ¿Qué es lo que yo veo? No sé si que va a suceder de todas maneras. Entre Chancay y Huaral hay más o menos 80 kilómetros, ¿no? Perdón, Ahuacho. Huaral está cerca. Ahuacho. Ahí va a tener que en algún momento desarrollarse un aeropuerto. Si usted ve en las grandes ciudades, cualquier ciudad que usted vaya en Argentina, Buenos Aires, no tiene un aeropuerto, tiene 2 aeropuertos. A cualquier ciudad, ciudades hasta, por ejemplo, en Washington, Estados Unidos, tiene 3 aeropuertos alrededor de la ciudad. A cualquier ciudad que ustedes vayan, hay más de un aeropuerto. No podemos concentrar a 12 millones de personas usando un solo aeropuerto. Entonces, eso creo yo que va a venir de todas maneras. Se va a tener que hacer un segundo aeropuerto, porque si Lima va a empezar a crecer hacia el norte, no es posible pues que pase 2 horas en la carretera para llegar al aeropuerto de Callao si quieres irte al extranjero. Ahí entre Chancay y Huacho hay suficientes áreas planas como para pensar en un segundo aeropuerto, que empiece pequeño pero con un planeamiento de largo plazo. Eso es algo que creo que ya he empezado a estudiar lo del MTC también, ¿no? De dejar una zona como para un futuro aeropuerto, ¿no? Pero esa conectividad evidentemente se tiene que dar y estamos ya en reuniones con LAP para ver cómo la vamos a hacer. Gracias por tu pregunta. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta, una curiosidad más que todo. ¿Cuáles fueron los factores determinantes que impulsaron a que esta construcción tan grande en Chancay sea en Perú? Quizás no en Chile, Ecuador o en otras zonas geográficas que cuentan con otra tecnología. Muy buena pregunta. Yo creo que son factores geopolíticos, geoestratégicos,
que pesaron mucho para que esta empresa venga acá. Primero, la ubicación que tiene el Perú en la costa del Pacífico es privilegiada, ¿no? Esa es otra posición que tengo. Algún día me invitan después y le explico. Es una posición privilegiada. Estamos en la costa central del Pacífico. Somos un país que tiene un clima privilegiado, una capacidad de crecimiento enorme en agroindustrias, tenemos recursos, tenemos todo. Lamentablemente, a veces la política no ha ayudado a que nuestro país crezca como debería ser, ¿no? Pero tenemos un gran potencial, y sobre todo en ustedes, los jóvenes, ¿no? Que siempre aspiran y quieren seguir creciendo. Eso es lo primero. Segundo, somos una fuente de recursos importantes, globales, sobre todo en alimentación. No solamente para los países de Europa, Estados Unidos, sino para los asiáticos, que sí están proyectando ellos sí tienen planificación de largo plazo también. Oye, ¿cómo me voy a alimentar acá en 30 años? ¿Qué zona puede ser una zona que puede proveerme a mi alimentación? Son 1.400 millones. Entonces, ese es el segundo. Tercero, Perú es una economía abierta. Tenemos tratado de libre comercio con casi, lo mencioné, casi el 86% del PIB global. Lo que pasa es que todavía no implementamos las políticas para aprovechar ese potencial. Entonces, y otro elemento importante, somos vecinos a Brasil. Brasil es la 8ª economía del mundo y comercializa mucho con el Asia. Si pudiéramos tener un tren, no digo por Chancay o por Pucallpa, basta que haya una conectividad, puede ser por Hilo o por Bayóvar, usando el río, Brasil podría exportar hacia el Asia usando el Perú. Y entonces, si sale carga por Bayóvar en el norte, o por Chancay, o por Hilo, es independiente, porque habrían buques alimentadores que trasladarían la carga a Chancay, y Chancay tiene las rutas directas al Asia. Hace un mes estuvo acá una delegación importante, muy grande, de empresarios brasileños, y a veces los extranjeros tienen una visión más amplia que los propios nacionales, ¿no? Como ha mencionado Percy, los chilenos están preocupados porque les quita la posibilidad que las grandes rutas vayan a Chile. Chile, 7 puertos salen junto con la modernización del Callao, que está en proceso. Las grandes navieras van a venir al Perú, porque no va a ir hasta el sur solamente para recoger los volúmenes de Chile. Entonces Chile va a tener que manejar buques menores haciendo transporte de los puertos chilenos hasta Chancay y Callao. Eso no le gusta a ningún país, ¿no? Entonces, yo creo que la proximidad con Brasil, y para terminar lo que estaba comentando, estuvieron acá, venían a reunirse con el gobierno, y la única, desde que salieron me llamaron de la Embajada de Perú en Brasil y me dijeron: señor Tejada, los empresarios brasileños quieren tener una presentación del puerto de Chancay en detalle. O sea, ellos estaban enfocando en Chancay, y juntamente con Callao y todo, la posibilidad de reducir sus costos logísticos. Si ellos sacan su carga por la zona central del Perú, necesitan un tren de 700 kilómetros. No es un reto tan grande, falta de decisión política para hacerlo. En la zona del Acre, Amazonas, ellos tienen 22.000 millones de dólares que exportan a China, que podrían estar en 12 horas en Perú, o 2 horas con el tren, porque Pucallpa por vía carretera son 12 o 13 horas de Pucallpa a Lima actualmente, 14 horas. El tren iría directamente, y de ahí se ahorran como 15 o 20 días de transporte marítimo para su carga al Asia. Entonces se fueron sorprendidos, ellos pidieron la presentación, se la hicimos con mayor detalle, después visitaron el puerto, estaban senadores, diputados brasileños, y se fueron, me dijeron: vamos a hacer todo lo posible para que Brasil invierta en el tren, ¿no? Entonces miren el potencial que tiene el Perú de ser un eje de conectividad marítima global. Y de esa visión nosotros tenemos que tomar oportunidades, ¿no? Instalar plantas
de baterías de litio, instalar plantas de producción de cables, y no, porque exportamos todo lo que exporta el Perú. No hay ninguna fábrica de transformación tecnológica en el país. Dígame si hay un Toyota, un Samsung, un LG, un BYD, que es, junto con Tesla. BYD es una empresa china que produce vehículos eléctricos también. Se disputa con Tesla la supremacía mundial en producción de vehículos eléctricos. Y todos los países se han comprometido en el hemisferio norte. En 2035, el 80% de su flota de transporte vehicular va a ser eléctrica. Imagínense lo que podríamos estar exportando, ¿no? Entonces, creo que esta visión de integración Callao, Ancón y Chancay puede ser transformacional para la visión industrial y logística del país. Por eso, ¿no? Listo. Por favor, allá hasta hace rato. Buenas noches. Puntualmente hablando acerca de la reducción de costos, costos logísticos, ¿cuál considera que sería el porcentaje de reducción en el costo de flete si se toma la ruta hacia Perú por el puerto de Chancay? Ahí hay dos componentes. Puede variar entre el 20 y 25% de flete. ¿Por qué? Porque se da por dos razones. Primero, por el tiempo de días marítimos, y segundo, por economía de escala. Porque ¿por qué es que nuestra carga actual de Colombia, Ecuador, Chile y Perú van a Norteamérica? Porque transbordan en las naves que cargan arriba de 18.000 contenedores. Entonces, el costo del contenedor en esa nave es más barato. Entonces, podría variar yo creo que entre un 20 y 25% por las dos componentes. Por los días de navegación y por la economía de escala al permitir que estas naves ingresen a este puerto. Los buques, los Megamax 24 empezaron a operar en agosto del año pasado. Ya hay como 30 operando en el mundo, ya hay en línea de producción otros 50 o 60 naves de este tipo, y nacieron a raíz del problema que hubo en la pandemia. Si ustedes recuerdan, veíamos en televisión que justamente esa concentración que había en Long Beach con el COVID hizo que los buques esperaran fondeados 30, 40 días. ¿Y qué impacto tuvo en la inflación global? La inflación que estamos teniendo ahora fue una inflación global por el transporte marítimo. Las naves, tal es así que a fines de octubre del 21, un contenedor que le costaba a un peruano de 20 pies $2.500 a China, subió a $11.000. ¿Y eso quién lo paga al final? Nosotros, los consumidores finales, porque el pollo estaba más caro, todo lo que se importa estaba a 5 veces más caro, y estamos sufriendo todavía una inflación que no teníamos hace más de 30 años, ¿no? O sea, una inflación de 9%, cuando acá en Perú está 2%, y esa inflación se produjo en todo el mundo. Chile está en 12% de inflación actualmente. Y eso por el tema del tráfico. Acuérdense que casi el 90% del tráfico de mercancías en el mundo se hace por vía marítima. El 90%, solo el 10% se hace por vía aérea. Entonces, hemos calculado que entre 20 o 25% del costo logístico, ¿no? Por favor. Bueno, hacemos 3 preguntas más. Y a ver, lo que ustedes... A ver. Almirante, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. A ver. ¿Cuáles son las acciones para garantizar el óptimo arranque y funcionamiento de los sistemas portuarios en el puerto de Chancay? ¿Las acciones que estamos haciendo? Sí, para garantizar el óptimo arranque y el funcionamiento. Sí. Nosotros, hay una etapa que se llama el comisionamiento y que es supervisado por diferentes entidades, la Autoridad Portuaria Nacional, la SUNAT, ¿no? Algo importante. Muchas veces la eficiencia de los puertos depende de terceros. Por ejemplo, en este caso, y hay que reconocer, como los chinos son, COSCOPOR es operador global, sabe de estos problemas. Apenas dijo, quiero reunirme con todas las autoridades para entender sus necesidades.
Entonces, hemos tenido muchas reuniones, por ejemplo, con la SUNAT, y le decíamos, ¿cómo hago, qué infraestructura necesitas para que tú puedas operar en este puerto las 24 horas del día? Que a veces en el Callao, como era un puerto antiguo y se ha modernizado, no hay suficiente infraestructura ni espacio para darle las facilidades de tipo aduanero, entonces no operan necesariamente las 24 horas. Acá se ha diseñado con las autoridades los requerimientos que tienen de infraestructura y de tecnología, y está en construcción. Junto con el puerto, por ejemplo, la SUNAT, estamos construyendo un área de 27.000 metros cuadrados, nos pidió alojamiento para inspectores de aduaneros, zona para cómputo, nos pidió zona para los canes, zona de alimentación, y se lo estamos construyendo nosotros porque nos interesa que el puerto opere las 24 horas, que no pare. Estamos trabajando con la policía, tuvimos una reunión hace 2 días con el comandante general de la policía, nos han dado un equipo para ver dónde estamos, instalamos los escáneres para antidrogas, todo ese tema lo estamos… primero, para contestar, hemos hecho una gran coordinación con todas las entidades que tienen que ver con el comercio marítimo. Estamos proveyendo todas las necesidades que ellos tienen. Segundo, viene la prueba de convencionamiento. Debe empezar en junio o julio del próximo año. Esperamos que dure 3 o 4 meses. Esa prueba de convencionamiento incluye lo que se llama la aprobación del estudio de maniobra, que es bien complejo. Y esa es la autoridad marítima ya. Tenemos que hacer, antes de que nos den la licencia de operación, tenemos que hacer entre 6 y 8 maniobras reales con naves de diferente tipo. Entonces, para lograr eso, tenemos que con 6 meses de anticipación mandar a 4 prácticos a hacer simulador en el extranjero, porque acá no hay simuladores, y hacer prácticas reales. O sea, vamos a tener que traer buques de la línea Cosco, hacer prácticas de amarre y desamarre reales, de carga y descarga. Nos obliga la autoridad, por lo menos depende del volumen, de 6 a 8 maniobras reales antes que nos den el permiso de operación de los muelles. Hay todo un procedimiento que incluyen, para poder operar, y eso es algo que lo digo, pero que tenemos que optimizar, tenemos que aplicar 44 procedimientos diferentes con 14 entidades para que el puerto opere. Eso también es una barrera. O sea, parece que fuera bueno, pero a nivel global es mucho. O sea, las trabas burocráticas son complicadas. Entonces, hemos empezado los permisos de operación desde hace un mes, con 18 meses de anticipación. Nos piden el informe de seguridad, el manual de prácticos, el estudio de maniobra, la certificación. Le hablaba a usted que todos los empleados estén certificados en seguridad. Vamos a empezar el curso en julio o agosto de certificación de seguridad. Muchos serán incorporados al proyecto, pero los que no van a salir con su certificado global. Pueden ir a otro puerto, tanto en el país como en el extranjero, porque ese certificado va a tener reconocimiento de la OMI, la Organización Marítima Internacional. Entonces, es un poco, estamos aplicando 44 procedimientos distintos con 14 entidades para poder operar el puerto, ¿no? Y hemos empezado desde el mes pasado. Por favor. Y eso porque es una obligación internacional, ¿eh? O sea, hay un sistema que se llama, después del 11 de septiembre, que ustedes conocen de la torre, se estableció a nivel global un código que se llama Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Si el puerto no está certificado, las naves que salen de ese puerto no pueden entrar a otros puertos en el mundo. Entonces, el estándar de operación del puerto es muy alta, muy exigente. Buenas noches, almirante. Sí, adelante, sí, por favor. Justamente sobre lo que acaba de comentar, tenía la curiosidad de cuál es como que las herramientas o tecnologías para el control de cargas, debido a que en el puerto del Callao se conoce varios delitos o demás que se ha conocido. Y mi segunda curiosidad sería, debido a la geografía del Perú, nuestro suelo y demás, estamos próximos a un terremoto tal vez de una gran escala, ¿cómo el puerto de Chancay está tomando el plan de contingencia ante esa posible situación? Gracias por la pregunta, porque eso ha sido parte del debate. El diseño ha sido bien complicado, o sea, el diseño demoró casi 2 años. En el primer punto, justamente estamos trabajando desde ahora con la policía y la SUNAT para implementar los mejores controles posibles de seguridad, con escáner, con inspecciones, pero el escáner, ustedes saben que la agroexportación
se inspecciona desde el sitio de llenado de los contenedores, en la propia zona. Ahí está presente la SUNAT, en estos lugares. Están los escáneres, por ejemplo, hay unos protocolos para las personas que pueden ingresar a la zona de contenedores, muy estrictos, donde se mapea las personas, sus antecedentes, todo es un protocolo que exige. Y bueno, y estamos haciendo, por ejemplo, ayer la policía nos pedía que viéramos la posibilidad de construir un área para abusos, porque también a veces hay casos que la nave, vaga el término común, se preñan por mar y se pegan al casco, ¿no? Entonces, todo eso se está previendo para lograr, no una seguridad absoluta, pero se está haciendo todo lo necesario para que eso no suceda, ¿no? Y estamos, con la SUNAT hemos tenido unas 15 o 16 reuniones tranquilamente, ¿no? Tanto en Chancay como acá. Igual con la policía, con Produce, con SENASA y todas las entidades. Y el segundo punto, ¿les doy una pregunta? Los planes de contingencia, sí. Nosotros estamos trabajando también, hemos trabajado muchísimo en estos planes para que no sucedan, digamos, no haya ningún problema que ponga en riesgo la operación del puerto, ¿no? Pero específicamente, discúlpame, tu pregunta era… sobre maremoto, perdón, discúlpame. Mira, nosotros el diseño del puerto está hecho para un terremoto de 8.5 grados, que sería altísimo para el Perú. No hay uno hace 100 años. Y en la construcción del rompeolas, después del terremoto que hubo en Japón, la altura del rompeolas, la defensa, fueron elevadas a 10 metros en Japón. Aquí se está haciendo a 9 metros. O sea, el rompeolas, la defensa del rompeolas, porque ese rompeolas, y viene una pared retenedora, es de 9 metros, que ha sido diseñado por la ingeniería para soportar un terremoto y un posible maremoto, que igualmente yo creo que va a impactar, pero los daños que se produzcan van a ser mitigados, ¿no? No hay nada absoluto que pueda impedir un maremoto, producto de un terremoto, pero si hay un terremoto hasta 8.5, la ingeniería nos garantiza que el puerto no sufriría de nada, ¿no? Sí, encantado. Buenas noches. Para dar contexto, soy practicante de proyectos logísticos y quería saber la relación que tiene con la logística portuaria y cómo se podría tener un mayor aprendizaje de esto. Yeah. Mira, hay un proyecto paralelo que se viene desarrollando porque el socio COSCO Shipping Port tiene su core business es shipping. Shipping incluye puertos, naviera y logística. Y tiene zonas logísticas que desarrolla COSCO Shipping, dos muy importantes en España y en Pireo, en Grecia. Entonces, se está trabajando con COSCO en el proyecto que mencioné, proyecto paralelo que se va a llamar Chancay Logistic Park. Sí, entonces, esa es otra presentación. Pásame los datos, te hago llegar. Es tan compleja como el puerto, pero en esas 870 hectáreas está avanzada ya la ingeniería básica, el concepto de negocio que se ha trabajado entre Volcan y COSCO Shipping Port Logistics, y pronto se va a lanzar a la comunidad para que sepan que también viene este proyecto logístico, y ahí están diseñadas las cadenas de valor, el tipo de logística que se va a realizar. Hay frío, hay cadenas de producción también, pero está considerado. O sea, normalmente COSCO, donde llega, no solamente ve el puerto, sino ve cómo se va a integrar con la logística. Y en este proyecto está incluido. En esas 870 hectáreas, Andreita, le pides pasar la información, te pongo en contacto con Alfonso Rebasa, que está liderando el proyecto logístico, para que te amplíe un poco más el panorama de lo que se está haciendo, ¿no? Listo. Ok. Bueno, muchas gracias. Un aplauso.
Lo que sí, cuando quieran visitar el puerto por grupos, porque estamos en obra, grupos no mayores de 15 o 20, coordinamos con Percy, contigo, para que se puedan organizar y puedan ir visitando el puerto. ¿No? Ok. Gracias. Señor almirante, de parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el agradecimiento por la brillante charla magistral sobre el puerto de Chancay. La verdad nos ha quedado muy complacidos de haber recibido información de primera mano sobre este importante proyecto. Muchísimas gracias, señor almirante. Gracias a usted. No, al contrario. Muchas gracias, Percy. Gracias a usted por la paciencia y estamos realmente abiertos a cualquier tipo de pregunta, consulta, integración. El logo de Cosco es Puerto para Todos y queremos que ese logo sea una realidad. Muchas gracias.